Cuando cierras los ojos por un instante y sientes esa presencia silenciosa que vive debajo de cada emoción, comprendes que lo que buscas no está lejos, no está más allá de un límite imposible, no es un premio reservado para unos pocos, sino algo que ya respira cerca de ti, como si tu deseo hubiera aprendido a caminar a tu lado mucho antes de que tú lo notaras. Y muchas veces, la mente imagina distancias enormes, caminos difíciles, metas que parecen inalcanzables, mientras Abdullah enseñaba que el verdadero movimiento no ocurre afuera, sino adentro, en la manera en que te sientes, en las imágenes que aceptas en tu pensamiento, en la atmósfera que creas cada vez que eliges creer que algo bueno ya viene en tu dirección. Es como estar en una habitación llena de sombras suaves, donde todo parece distante y borroso, pero basta mover tu atención unos pocos centímetros para descubrir que lo que quieres está ahí, colocado a unos pasos de ti, quizá aún más cerca, quizá tan cerca que te roza sin que lo notes, porque el deseo no vive en la espera, vive en el reconocimiento. Y cuando la mente deja de luchar contra la sensación de falta y empieza a percibir la posibilidad, es ahí cuando la distancia se disuelve. Y cuando Abdullah decía que estás mucho más cerca de tu deseo de lo que imaginas, no era una frase bonita, era una manera sencilla de explicar que la realidad responde al estado en el que habitas, no a las palabras que dices, no a los temores que sientes, no a las dificultades que experimentas, sino a lo que aceptas como verdadero dentro de ti, aunque sea solo por un instante, aunque parezca un pensamiento frágil, aunque sea un susurro en medio de la confusión del día. Imagina una puerta entreabierta, tan ligera que bastaría un suspiro para abrirla por completo, e imagina que detrás de esa puerta está exactamente lo que has deseado por tanto tiempo, pero en lugar de acercarte, te quedas quieto un paso atrás porque temes ilusionarte, porque piensas que la puerta puede estar cerrada, porque crees que eso no es para ti, y mientras tanto la puerta permanece ahí, inmóvil, abierta lo suficiente para invitarte, pero no tanto como para permitirte ver con claridad lo que hay más allá, y esa vacilación crea la sensación de distancia, cuando en realidad la única distancia es el paso que no das, no porque sea difícil, sino porque te has acostumbrado a creer que necesitas mucho más tiempo, mucho más esfuerzo, mucho más coraje. Abdullah explicaba que la vida no está dirigida por el tiempo sino por el estado, y que una transformación interna puede acercar lo que quieres mucho más rápido que cualquier acción visible, como cuando un niño busca un objeto justo frente a él y no lo ve simplemente porque sus ojos miran un poco más arriba o un poco más abajo, y entonces alguien le mueve suavemente el rostro hacia la dirección adecuada, y de pronto el objeto aparece, sencillo, luminoso, siempre estuvo allí. Así funciona el deseo cuando dejas de pensar que está lejos, cuando dejas de contarte que te tomará años, cuando reconoces que la manera en que te sientes en este momento puede crear una cercanía que ningún obstáculo externo puede frenar. Muchas veces la persona cree que la realidad le está diciendo que espere, pero la realidad nunca habla primero. La realidad solo responde, y con frecuencia responde a un estado de duda, a una sensación de lejanía, a una costumbre de pensar que aún no es el momento. Pero cuando cambias el estado, cuando comienzas a sentirte como si lo que deseas ya estuviera tomando forma, es como si el mundo interno se reorganizara y el mundo externo comenzara a hacer lo mismo, de manera lenta o rápida, visible o silenciosa, pero siempre coherente con aquello que habitas por dentro. Lo que deseas puede estar ya aquí en formas que no imaginas, quizá como un encuentro que aún no has tenido, pero que ya está en camino hacia ti, quizá como una oportunidad que está madurando detrás de un detalle cotidiano, quizá como una transformación silenciosa que está moldeando tu energía para hacerte compatible con lo que pediste, y todo ocurre sin ruido, sin anuncios, sin señales llamativas, porque la realidad no necesita avisarte cuando se prepara para cambiar. Primero prepara el terreno dentro de ti. Es como preparar la tierra antes de sembrar, pero en este caso la tierra es tu mente, tu atmósfera, la forma en que te mueves a lo largo del día, y cada vez que eliges una sensación de posibilidad en lugar de la sensación de falta,
Cada vez que respiras y te dices que no hay prisa, cada vez que alineas tu imagen interior con lo que quieres, estás reduciendo la distancia de un modo que la lógica no puede medir. Abdullah decía que el deseo es la prueba de su propia realización, no un sueño vacío, no un capricho, no algo que te fue dado para ser negado, sino un llamado, una dirección interna que revela lo que estás listo para recibir. Y cuando comprendes esto, dejas de preguntarte cuánto falta y empiezas a preguntarte cómo sentirte ahora, porque el ahora es la verdadera puerta, siempre abierta, siempre accesible, siempre lista para transformar todo cuando tú cambias por dentro. Si este mensaje te ha hecho reflexionar, si te ha traído calma o una nueva mirada, puedes apoyar el canal con una contribución opcional para mantener este espacio vivo y cada vez más cuidado. Gracias por estar aquí y por lo que sientes compartir. Detente un momento y escribe en los comentarios. Elijo ver lo bueno en todo. Cuando esta afirmación se comparte, la realidad colectiva cambia, porque la atención unida tiene fuerza, y aquello que miramos juntos florece. Y cuando empiezas a percibir que el deseo no es un punto lejano, sino una presencia que ya pulsa cerca de tu vida, algo en tu interior cambia en silencio, como si una parte más profunda comprendiera por fin que no estás corriendo hacia nada, sino permitiendo que lo que es tuyo encuentre espacio para manifestarse, y esa comprensión transforma la tensión en calma, la prisa en confianza, el miedo en una percepción más suave, porque empiezas a sentir que no necesitas controlar cada detalle, cuando lo esencial ya está obrando a tu favor. Es curioso cómo la mente humana tiende a medir todo en pasos, días, años, mientras Abdullah enseñaba que la distancia entre tú y lo que quieres no se mide en tiempo sino en estado, y que un pequeño cambio interno puede acercar tu deseo más que cualquier acto externo, porque el mundo de afuera se mueve como reflejo del mundo de adentro, no al revés. Piensa en esos momentos en los que buscaste algo por toda la casa convencido de que había desaparecido, y después de mucho tiempo lo encontraste en un lugar evidente, casi obvio, y el primer impulso fue preguntarte cómo no pudiste verlo antes. Y la respuesta, aunque parezca simple, siempre es la misma. No lo veías porque no estabas realmente mirando. No lo veías porque tu mente no estaba alineada con la posibilidad de encontrarlo. Y así lo que estaba cerca parecía distante, lo que era claro parecía escondido, y lo que estaba al alcance parecía imposible. La vida funciona muchas veces del mismo modo, y Abdullah repetía que el deseo se acerca cuando dejas de colocarlo en el futuro, y empiezas a sentirlo en el presente, no como algo ya completado afuera de ti, sino como algo verdadero dentro de ti, como si te perteneciera de manera natural, sencilla, casi espontánea, porque la naturalidad es la puerta por donde las cosas entran. Imagina que caminas por un sendero, ligeramente iluminado y cada paso no te acerca realmente al destino, porque el destino ya se está moviendo hacia ti, como si existiera un punto de encuentro invisible que avanza desde ambos lados, y todo lo que necesitas es mantener el ritmo, el respiro, la sensación de posibilidad, porque esa sensación es el movimiento más poderoso que puedes generar. Muchas personas creen que el deseo solo se concreta con gestos enormes, decisiones drásticas, cambios extremos, pero Abdullah mostraba lo contrario. Mostraba que la manifestación nace del modo en que te sientes cuando piensas en lo que quieres, y cuando esa sensación se vuelve coherente, el deseo ya no puede permanecer lejos, no porque lo empujes, sino porque lo permites. Hay un momento, casi imperceptible, en el que la mente deja de dudar y se permite creer que lo que quieres realmente puede suceder, y ese instante, aunque pequeño, es una apertura gigantesca en tu campo interno, una puerta que se abre sin ruido y que transforma, todo sin que lo notes al principio, y desde ese momento la realidad comienza a moverse hacia ti, no siempre de forma evidente, no siempre de forma rápida, pero siempre en coherencia con la vibración que has elegido habitar. Abdullah hablaba de este movimiento invisible, como una corriente suave que transporta lo que es tuyo hacia el punto donde puedes recibirlo, y esa corriente no se activa cuando te esfuerzas, se activa cuando te alineas, cuando dejas de convencerte de que necesitas una vida,
entera para recibir lo que deseas, y comienzas a sentir que puede llegar mucho antes, puede llegar de forma simple, puede llegar porque estás listo, y la preparación no es una conquista, es un reconocimiento. El deseo no se acerca a quien lo persigue, se acerca a quien lo reconoce, a quien lo siente parte de su historia, a quien crea dentro de sí el espacio emocional para que entre sin esfuerzo, como una palabra que llega en el momento adecuado, como una puerta que se abre cuando no lo esperabas, como una posibilidad que aparece cuando por fin dejas de buscarla desesperadamente, y cuando te das cuenta de que estás mucho más cerca de lo que imaginas, cada cosa toma otro color. Incluso lo que antes parecía un retraso se vuelve parte del camino. Incluso lo que parecía un alto se vuelve una preparación. Y cada detalle del día empieza a sentirse como un paso hacia algo. No porque el mundo haya cambiado, sino porque cambiaste tú, porque tu percepción empezó a notar señales, coincidencias, sensaciones que antes pasaban desapercibidas. Lo que quieres no es un punto lejano en un mapa, es una semilla que ya vive dentro de ti. Y cuando te das cuenta de eso, dejas de preguntarte cuándo sucederá y comienzas a preguntarte cómo sentirte ahora, porque el ahora es el único lugar donde la distancia desaparece, el único lugar donde el futuro se vuelve presente, el único lugar donde lo que deseas puede comenzar a moverse hacia ti, con una fuerza que no depende de lo externo sino del ritmo silencioso de tu mundo interno. Y cuando empiezas a sentir que no necesitas convencer a la realidad de darte lo que quieres, y comprendes que la realidad solo responde al estado que habitas, algo dentro se relaja como si un nudo finalmente se deshiciera, y esa sensación de alivio es uno de los primeros signos de que el deseo ya está acercándose, porque Abdullah enseñaba que la vibración del deseo realizado no es tensión, sino naturalidad, y cuando tu energía comienza a moverse hacia esa naturalidad, el mundo exterior empieza a reorganizarse a tu alrededor. Es como si el universo a veces sentías que siempre había habido un camino listo para ti, pero no podías verlo mientras seguías enfocándote en la falta. Y cuando esa sensación de falta se disuelve aunque sea un poco, empiezan a aparecer conexiones, ideas, encuentros, sincronizaciones que antes eran invisibles, no porque no existieran, sino porque tu mente estaba sintonizada en otra frecuencia. Un niño que busca el interruptor de la luz en una habitación oscura no puede encontrarlo si sigue tocando la pared en el lugar equivocado, pero basta con mover la mano unos pocos centímetros para que la luz se encienda y todo lo que estaba escondido se vuelva claro de inmediato. Eso es lo que ocurre cuando cambias de estado. La luz se enciende, no afuera sino dentro, y lo que parecía lejos se vuelve cercano. Lo que parecía confuso se vuelve simple, lo que parecía difícil empieza a sentirse natural. Es fundamental comprender que el deseo no llega como un premio, llega como una respuesta, y Abdullah repetía que esa respuesta siempre es coherente con la sensación que cultivas, no con tus sueños más hermosos, ni con tus temores más profundos, sino con aquello en lo que permaneces internamente, incluso cuando no lo notas. Por eso el camino hacia tu deseo no es un camino de valentía extrema ni de sacrificios, es un camino de hábitos internos, un entrenamiento silencioso en el que aprendes a reconocer lo que sientes, a elegir pensamientos que no te hieran, a alimentar la imagen de lo que quieres sin convertirla en una carga. Muchas personas creen que acercarse al propio deseo requiere fuerza, pero Abdullah mostraba que requiere delicadeza, porque la delicadeza permite que la energía se mueva con fluidez, y nada se acerca tan rápido como un deseo cuando encuentra un espacio interior abierto y receptivo. Imagina una ventana entreabierta en un día tranquilo. El viento no necesita fuerza para entrar, entra porque hay espacio, entra porque la ventana está abierta, y así entra el deseo cuando tu propia ventana interior no está bloqueada por dudas constantes, por miedos acumulados, por hábitos de pensamiento que repiten siempre la misma historia. Cuando empiezas a cambiar esa historia, aunque sea un poco, es como abrir la ventana un centímetro más, y ese centímetro lo cambia todo. La cercanía del deseo no se mide con los ojos sino con la sensación interna, y esa sensación crece cada vez que eliges creer que lo que deseas no está lejos, cada vez que dejas de repetir mentalmente que no es el momento, cada vez que dejas de preguntarte si estás listo,
y comienzas a comportarte como alguien que sabe que merece lo que pidió. No se trata de arrogancia ni de presión, se trata de reconocimiento, porque aquello que reconoces como posible se vuelve accesible, y aquello que aceptas dentro de ti como parte de tu historia se vuelve inevitable. ¿Cuántas veces has vivido situaciones que parecían imposibles de resolver, y luego, de repente, un detalle pequeño cambió todo? Una frase, un encuentro, una decisión sencilla, un instante de claridad, y aquello que parecía complicado se disolvió como nieve bajo el sol. Esto ocurre porque la realidad cambia cuando cambia tu percepción, y cuando tu percepción empieza a vibrar como la de alguien que ya posee lo que desea, la realidad no puede hacer otra cosa que reflejarlo. Es como si existiera una ley silenciosa que guía todo, una ley que no necesitas comprender por completo para que funcione, igual que no necesitas conocer cada detalle de la respiración para poder respirar. Solo debes entrar en el estado, incluso de forma simple, incluso por unos minutos al día, incluso con un pensamiento amable que te recuerde que lo que quieres no es un sueño lejano, sino una posibilidad viva y en movimiento. Abdullah decía que el deseo está más cerca cuando dejas de buscar pruebas, porque quien busca pruebas comunica, sin darse cuenta, que no cree, mientras que quien cree no necesita confirmaciones inmediatas, le basta la sensación. Y es precisamente esa sensación la que crea el puente entre tú y lo que quieres, un puente que no es material, no es lógico, no está hecho de pasos medibles, pero es real, porque cada movimiento interno genera su equivalente externo. Cuando empiezas a sentir el deseo como algo que ya te pertenece de manera energética, tu postura interna cambia, tu mirada cambia, la manera en que interpretas los signos cambia, y poco a poco dejas de sentir que estás esperando y comienzas a sentir que estás recibiendo, y ese es el instante en el que la distancia desaparece. Basta un momento de lucidez interior para cambiar la dirección de un destino, y cuando esa lucidez crece, aunque sea un poco, el deseo ya no puede quedarse quieto, porque tu energía lo está llamando, no como una súplica, sino como un reconocimiento. Cuando empiezas a comprender que el deseo no depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que madura dentro de ti, se vuelve evidente que la cercanía no es un concepto externo, no es un punto en el espacio, no está definida por los eventos visibles, sino que es una sensación interna que crece cada vez que te alineas con lo que quieres. Abdullah repetía que la realidad es como un espejo que no sabe rechazar, refleja lo que ve, y si dentro de ti vive la percepción de falta, el espejo no puede hacer otra cosa que ampliarla, pero si dentro de ti empieza a nacer, aunque sea lentamente, la sensación de que lo que has pedido está en camino, entonces el espejo empieza a transformarse. No ocurre de forma inmediata como encender una luz. Ocurre de manera natural como el paso del día a la tarde, donde no puedes señalar el segundo exacto en el que el color del cielo cambia, pero de pronto notas que todo alrededor tiene otro tono. Así se acerca el deseo, en silencio, sin ruido, sin drama, sin anuncios. Es una aproximación que sientes más que ves, porque durante un tiempo lo primero que cambia es tu propio campo interno, tu postura emocional, tu disponibilidad para creer que no estás en un camino de espera, sino en un camino de revelación. Muchas veces piensas que no estás listo, crees que necesitas más experiencia, más seguridad, más tiempo, pero Abdullah mostraba que la preparación no nace de la perfección, nace del reconocimiento de que lo que quieres es compatible con lo que ya eres, y que muchas veces estás mucho más alineado de lo que imaginas. Hay momentos en los que la vida parece suspendida, como si nada se moviera, como si el mundo estuviera quieto, pero en realidad son esos momentos en los que el deseo te está alcanzando, como una ola que se acerca a la orilla, mientras la superficie del agua parece calma. No ves el movimiento, pero sientes que algo cambia, una calma distinta, una suavidad interna, una confianza que no sabes explicar. Es como si una parte profunda de ti supiera que lo que pediste ya no está nadando contra la corriente, sino avanzando, despacio, hacia el punto donde puedes recibirlo. Cuando cultivas esta percepción, la vida empieza a responderte de formas sutiles, a través de intuiciones, coincidencias, encuentros, ideas repentinas,
sensaciones que antes ignorabas porque estabas más concentrado en la falta que en el movimiento interno. Abdullah decía que muchas veces el deseo no se revela porque lo buscas en los lugares incorrectos, como alguien que busca el sol en plena noche creyendo que si camina lo suficiente lo encontrará, cuando en realidad para ver el sol basta con esperar el amanecer, no correr en la oscuridad. Lo que quieres se revela cuando tu mente entra en el estado adecuado, no cuando haces esfuerzos gigantescos. Y cuando estás en ese estado, el tiempo deja de ser un obstáculo y se vuelve un aliado, porque cada día, en lugar de sentirse como una prueba, se convierte en un paso silencioso hacia la realización. Comprender la cercanía significa dejar de medirla por lo que puedes tocar y comenzar a medirla por lo que puedes sentir. A veces la vida te hace sentir tu deseo como si estuviera lejos, solo para enseñarte a reconocerlo dentro de ti antes de verlo afuera. No es un examen, no es un desafío, es una manera de prepararte para que cuando lo que pediste llegue, puedas sostenerlo, acogerlo, vivirlo con naturalidad y sin miedo a perderlo. Esa maduración interna es la que crea la estabilidad necesaria para que el deseo no pase como un destello breve, sino que permanezca, crezca, se integre en tu vida. Muchas personas viven en una búsqueda constante, saltan de un estado emocional a otro, oscilan entre esperanza y temor, entre confianza y duda, y por eso la distancia parece enorme, no porque el deseo esté lejos, sino porque no pueden mantener un campo interno coherente durante el tiempo suficiente. Abdullah enseñaba la continuidad, esa elección suave de volver al estado incluso cuando la mente divaga, incluso cuando la realidad exterior parece neutra, incluso cuando nada parece cambiar. Esa continuidad crea un magnetismo silencioso que el mundo no puede ignorar. Imagina una pluma cayendo despacio, sin prisa, siguiendo un camino casi invisible hacia el suelo. No puedes acelerar su caída soplando con fuerza, ni puedes detenerla con la voluntad. Simplemente sigues su movimiento natural, y aún así la pluma avanza sin detenerse hacia un punto específico. Así se mueve el deseo hacia ti, con delicadeza, con su propio ritmo, y tu tarea no es empujarlo sino estar listo para recibirlo cuando llegue. Cuando comienzas a observar tu día con los ojos de alguien que sabe que estás cerca de su deseo, notas cosas distintas, interpretas señales de otra manera, encuentras significado en detalles que antes pasaban desapercibidos. Y esa nueva lectura de la vida es uno de los indicadores más fuertes de que estás entrando en el estado adecuado. La cercanía no es un evento, es una percepción creciente. Es ese momento en el que, sin ninguna razón externa, sientes que lo que quieres puede ocurrir de un día para otro. Y cuando esa sensación se vuelve familiar, estable, natural, el deseo ya no tiene motivos para permanecer lejos. Cuando permites que tu mente imagine que tu deseo puede estar más cerca de lo que creías, empiezas a notar detalles que antes parecían irrelevantes, pero que ahora adquieren otro significado, como si la realidad empezara a mostrarte partes de un diseño que antes no podías ver completo. Es como mirar un mosaico desde demasiado cerca, donde cada pieza suelta parece no tener forma, no tener lógica, estar colocada sin orden, pero cuando te alejas un poco el cuadro cobra sentido, y descubres que todo lo que parecía aislado era parte de una estructura precisa. Abdullah decía que el deseo se manifiesta así, no como un golpe brusco que lo cambia todo, sino como un alineamiento progresivo que transforma cada pequeño elemento de tu día en una señal, en una preparación, en un acercamiento. Muchas veces la persona cree que el deseo está lejos solo porque la mente ha desarrollado un hábito de distancia, un hábito de pensamiento que repite siempre las mismas palabras. No es el momento, no es posible, no es para mí, y esas frases se vuelven muros invisibles que separan a la persona de algo que ya podría tocar. Pero cuando empiezas a cambiar la distancia por posibilidad, aunque sea con un pensamiento suave, ese muro comienza a disolverse. No cae de golpe como una estructura frágil, pero se suaviza, se vuelve más delgado, pierde fuerza, y poco a poco, empiezas a ver aperturas donde antes veías límites. La sensación de cercanía no es un truco mental, es un movimiento vibratorio interno que transforma la forma en que la realidad responde. Abdullah enseñaba que no puedes atraer algo que deseas,
si dentro de ti lo percibes como lejano, porque esa percepción crea una tensión que bloquea el movimiento natural de las cosas. Es como intentar llamar a alguien que está a 2 pasos de ti, mientras tú imaginas que está a kilómetros. Gritas, insistes, te cansas, pero esa persona está justo detrás de ti, y lo único que hace falta no es gritar más fuerte, sino girarte. Ese gesto pequeño representa exactamente el cambio interno necesario para reconocer la presencia del deseo. La mente cree que hacen falta gestos grandes, decisiones drásticas, transformaciones profundas, pero Abdullah mostraba que basta un cambio de orientación interna, una decisión suave, una frase que te recuerde que lo que pides no está perdido en algún lugar lejano, sino que está más cerca de lo que imaginas. Se repite la idea de creer que la vida no te está negando nada, sino que está esperando el momento en que puedas ver lo que ya está preparado para ti. Y en este proceso lo más importante no es eliminar por completo la duda, porque la duda forma parte de la experiencia humana, sino evitar que sea ella quien gobierne tus estados internos. Puedes sentir incertidumbre, y aún así elegir habitar el estado del deseo cumplido, y cuanto más eliges ese estado, más natural se vuelve. Es como aprender a caminar en una habitación nueva. Al principio cada paso requiere atención, luego aparece un ritmo, después una familiaridad, hasta que un día te mueves con seguridad sin pensarlo. Así ocurre con tu deseo. Cuanto más eliges ese estado, más se convierte en tu hogar interno. Hay momentos en los que la vida parece mostrarte lo contrario de lo que pediste, instantes en los que la realidad se siente neutra o incluso contraria. Pero Abdullah explicaba que esos momentos no significan lejanía, significan reorganización. Es como cuando cambias los muebles de una habitación. Por un instante todo parece fuera de lugar, pero solo porque el espacio está preparándose para una nueva forma, y quien observa sin prisa, entiende que ese aparente desorden es parte natural de la construcción del resultado final. Cada vez que eliges creer en la cercanía del deseo, a pesar de lo que ves, estás participando en esa reorganización. No es un acto ciego, es un acto creativo. Es la manera en que le comunicas a la vida que estás listo. La cercanía también aparece cuando dejas de controlar cada detalle y permites que las cosas se muevan con su inteligencia natural. Abdullah decía que el deseo conoce el camino mucho antes que tú, y que tu función no es dirigirlo, sino no bloquearlo con estados de miedo. Significa aprender a respirar incluso cuando la mente quiere apresurarlo todo. Significa observar sin interpretar cada hecho como confirmación o negación. Significa confiar más en el movimiento interno que en el externo. Cuando vives así, incluso las cosas pequeñas se vuelven señales de cercanía. Una palabra que escuchas sin querer, un pensamiento espontáneo, una intuición suave que parece susurrarte algo, una sensación que aparece sin motivo. Y estas sensaciones suelen ser más verdaderas que la lógica, porque pertenecen a un nivel más profundo de tu experiencia, ese mismo nivel desde donde nace el deseo. Con el tiempo empiezas a notar que aquello que antes parecía lejano, ahora se acerca a ti con una naturalidad sorprendente, no porque la vida haya decidido favorecerte de repente, sino porque tú te volviste compatible con lo que quieres. Entraste en el estado donde el deseo ya no necesita ser buscado, solo reconocido. Cuando eso sucede, la distancia desaparece y queda solamente el momento. Cuando empiezas a leer tu vida no como una serie de obstáculos que debes superar, sino como una secuencia de señales que se están moviendo hacia lo que pediste, tu percepción del tiempo cambia por completo, porque dejas de esperar algo que quizás suceda algún día lejano, y comienzas a sentirte parte de un proceso vivo que ya está ocurriendo ahora, debajo de la superficie de las cosas. Abdullah enseñaba que el deseo no nace para quedarse suspendido, nace porque ya existe una versión de ti que lo contiene, y el camino no sirve para crearlo sino para llegar al estado interno donde se vuelve natural. Es como si la vida te mostrara una previsualización de lo que podrías vivir y luego te invitara a crecer hasta ese punto. Pero ese crecimiento no es acumular esfuerzos, es disolver resistencias, es quitar peso, no añadirlo, es dejar de pensar que debes demostrar algo a alguien, porque el deseo no se concede según tus méritos, sino según tu coherencia interna.
Cuando empiezas a sentirte coherente, aunque la realidad externa aún no cambie, algo dentro de ti se estabiliza. No es entusiasmo desbordado ni esperanza frágil, es una serenidad suave que crece cada día un poco más, como una luz que se intensifica detrás de una montaña antes de que aparezca el sol, y sientes que algo está llegando incluso si todavía no lo ves. Esa sensación es una de las señales más claras de la cercanía del deseo. Abdullah decía que la realidad siempre cambia en dos fases, primero dentro, luego fuera, y muchos se detienen porque no reconocen la primera fase. Creen que nada está ocurriendo porque no ven cambios, pero ignoran que el movimiento más importante es el invisible, el que se manifiesta en la forma en que piensas, en cómo reaccionas, en cómo respiras, en cómo te percibes. Cuando cambia tu identidad interna, cambia tu destino. No puedes recibir algo mientras te sigas percibiendo como alguien incapaz de tenerlo. Es como intentar verter agua en un recipiente cerrado. La falta de apertura impide el flujo, pero cuando te abres aunque sea un poco, la vida empieza a verter. Y muchas veces lo hace de las formas más simples. No siempre llega con grandes señales. A veces llega como una sensación que no sabes explicar, como si un nudo se deshiciera sin motivo, a veces como una intuición que te hace notar un detalle que antes ignorabas, a veces como un alivio inesperado, como si hubieras dejado de luchar contra una corriente silenciosa. Ese alivio es uno de los síntomas más evidentes de que el deseo está cerca, porque la tensión es un signo de distancia, pero la calma es un signo de alineación. Cuando Abdullah hablaba de la sensación de cercanía, no se refería a una ilusión emocional, sino a un cambio de estado real que el cuerpo percibe antes que la mente, como si el cuerpo supiera anticipadamente que algo se aproxima y empezara a relajarse para recibirlo. Y cuando ese relajamiento crece, notas que tus pensamientos se vuelven más suaves, que tu visión del futuro se aclara, que tu interpretación de la realidad se abre. No estás esperando, estás reconociendo. Y ese reconocimiento es lo que magnetiza los eventos. Es como atraer algo con un hilo invisible. No necesitas fuerza, necesitas coherencia, y la coherencia nace cuando dejas de repetir que es difícil, que es lejano, que no es el momento. Estas narraciones no son neutras, son como corrientes contrarias que frenan el movimiento natural del deseo, pero cuando las sustituyes por posibilidades, apertura y disponibilidad, el mundo externo también empieza a moverse. A veces ese movimiento aparece como un pequeño cambio, como un detalle del día que para cualquiera sería insignificante, pero que tú percibes como parte de algo mayor. Así empieza la fase externa de la manifestación, con piezas pequeñas que se unen sin que debas controlarlas, como observar a alguien armar un rompecabezas donde las primeras piezas no revelan la imagen, pero son esenciales para el resultado final. Cuando el deseo está cerca, la vida comienza a traerte piezas del rompecabezas, un encuentro casual, una frase escuchada al pasar, una idea nueva, una puerta que se abre sin que la empujes, un retraso que te coloca en el lugar correcto en el instante exacto, y cuanto más reconoces estos movimientos, más aparecen, porque la realidad responde a tu atención. Si sigues mirando lo que falta, la vida sigue mostrándotelo. Si comienzas a mirar lo que se mueve, la vida continúa acercándolo. Abdullah enseñaba que la manifestación no es crear algo afuera, sino revelar lo que ya existe adentro. Lo que buscas no viene de lejos, está emergiendo, como una semilla que rompe la tierra después de días en los que parecía que nada sucedía. El deseo ya está bajo el suelo de tu experiencia. Lo sientes porque está vivo, lo imaginas porque es posible, lo anhelas porque es compatible contigo. Y cuando algo es compatible, la vida siempre encuentra una manera de entregártelo. Basta con que no cierres la puerta con miedo o con dudas constantes, y aunque la cierres un instante, basta con volver a abrirla, porque el universo no se molesta cuando dudas, te espera. El deseo no se aleja cuando tienes miedo, permanece hasta que regreses al estado adecuado. Cuando percibes que cada pensamiento que eliges construye una parte del camino hacia lo que quieres, comprendes por qué Abdullah repetía que no eres tú quien debe correr hacia el deseo, sino que es el deseo quien se mueve hacia ti cuando tu estado se vuelve compatible. La compatibilidad no exige perfección, no exige estar siempre sereno, siempre positivo, siempre centrado.
Requiere simplemente que tu mundo interno deje de empujar en dirección contraria, que no digas no por dentro mientras dices sí por fuera, porque eso es lo que ocurre cuando vives entre la esperanza y el miedo al mismo tiempo. Tu sí se anula con tu no, creando una vibración confusa que la realidad no puede traducir en un resultado claro. Cuando en cambio empiezas a sentirte, aunque sea unos minutos al día, como alguien que ya recibió, como alguien que ya respira la vida que desea, como alguien que no tiene que demostrar nada a nadie, tu campo interno se vuelve claro y coherente, y la realidad empieza a reflejarlo sin resistencia. En ese instante la distancia se acorta, porque la distancia no es real, es solo la diferencia entre el estado que habitas y el estado en el que existe tu deseo, y cuando esos dos estados se acercan, sientes cosas que antes no sentías, como una intuición que aparece sin razón, como un pensamiento que te susurra que quizá es posible, como un impulso que te hace dar un paso que antes te parecía inútil. Estas señales son la manera en que la vida te informa que el deseo ya no está lejos. Abdullah explicaba que el mundo externo no cambia para convencerte, cambia cuando tú ya creíste, porque el mundo es un espejo y el espejo no anticipa, refleja. Así el deseo se acerca cuando dejas de perseguirlo y comienzas a reconocerlo, porque reconocer es la forma más pura de llamar, cuando te reconoces como alguien capaz de recibir lo que pidió, incluso sin saber cómo, incluso sin saber cuándo, tu identidad interna cambia, y cuando cambia la identidad, cambia todo lo que puede alcanzarte. No recibes lo que deseas, recibes lo que crees posible tener. No recibes lo que imaginas como lejano, sino lo que sientes como disponible ahora. No recibes lo que te causa tensión, recibes lo que se siente natural. La naturalidad es la llave porque elimina la rigidez y permite que el movimiento del deseo fluya hacia ti, como un arroyo que desciende sin esfuerzo. El agua no lucha para llegar al mar, llega porque su naturaleza es avanzar, y si intentas detenerla con las manos, igualmente se escapa. Sin embargo, porque el movimiento es algo natural, y de la misma manera cuando dejas de sujetar tu deseo con pensamientos duros, con expectativas pesadas, con temores constantes, ese deseo comienza a fluir hacia ti con su propia naturaleza, sin obstáculos, sin resistencia, del mismo modo en que el agua no necesita aprender a correr, solo necesita que apartes lo que la bloquea. Nadie necesita aprender a materializar un deseo, solo necesita liberar la resistencia interna, y esa resistencia, casi siempre, nace de la creencia de que las cosas deben tardar mucho, de que tienen que ser difíciles, de que requieren lucha, pero la enseñanza de Abdullah recordaba que la realidad no llega según el tiempo humano, llega según el tiempo del estado, y el tiempo del estado es inmediato, porque una emoción puede transformarse en un solo segundo, una decisión interna puede nacer en un respiro, una percepción puede cambiar sin aviso previo, y cuando cambia tu percepción, cambia todo a tu alrededor. A veces solo necesitas una frase que toca tu mente en el punto exacto, y la distancia que sentías se derrite. Otras veces basta una noche de descanso, un sueño sencillo, una conciencia repentina, para convertir lo que pesaba en un paso suave, ligero, más fácil de sostener. Y también hay momentos en los que simplemente te cansas del miedo, te cansas de la duda, te cansas de esperar el momento perfecto, y decides que puedes sentirte listo ahora, y esa decisión es muchísimo más poderosa que cualquier técnica, no porque elimine la duda, sino porque te vuelve más amplio que ella, y cuando eres más grande que la duda, esta ya no puede impedir el camino de tu deseo. Muchas personas no perciben cuán cerca está lo que desean, porque imaginan que llegará acompañado de un gran aviso, de una señal evidente, de algo extraordinario, que no deje espacio a dudas. Pero Abdullah repetía que la realidad sutil siempre llega antes que la realidad visible. Igual que el viento toca tu piel antes de que las hojas empiecen a moverse. Primero sientes algo por dentro, luego lo ves afuera. Primero ocurre el movimiento interno, después el externo, y cuando aprendes a reconocer esos movimientos internos, tu sensibilidad aumenta y empiezas a interpretar mejor los signos externos, a comprenderlos con claridad, a percibirlos antes, y así es como el deseo avanza hacia ti, no con un impacto repentino,
sino con una secuencia de movimientos suaves que construyen un impulso hasta convertirse en algo inevitable, y cuando finalmente llegan, los vives como algo lógico, casi obvio, como si siempre hubiera sido su destino acercarse a ti, como si todo lo que ocurrió antes tuviera un propósito específico, no porque el camino fuera perfecto, sino porque tú habías alcanzado el estado adecuado para verlo. Cuando el deseo está cerca, empiezas a sentirte distinto sin una razón externa. Ya no aparece la urgencia, ya no aparece la comparación, ya no aparece la sensación de falta. Lo que sientes es presencia, posibilidad, una calma misteriosa que te susurra que avanzas hacia algo que, desde hace tiempo, avanzaba también hacia ti. Cuando esa calma interior se vuelve más firme, más natural, comienzas a notar algo que antes no identificabas, una especie de maduración silenciosa que crece dentro de ti y que Abdullah consideraba el signo más claro de que el deseo está prácticamente frente a ti, listo para manifestarse. Y esa sensación no aparece con ruido, no llega con explosiones emocionales, no se presenta como un impacto repentino, sino como una claridad suave que te acompaña durante el día, una firmeza tranquila que te hace sentir distinto incluso cuando afuera nada parece haber cambiado. Es como si una parte profunda de tu mente hubiese aceptado finalmente que lo que pediste no es un sueño lejano, sino una realidad cercana, casi palpable, y esa aceptación genera un espacio interno estable que permite que el deseo se acerque sin obstáculos. Empiezas a darte cuenta de que ya no necesitas controlar todo, ya no necesitas interpretar cada detalle como un signo bueno o malo, ya no necesitas preguntarte 1000 veces si vas por el camino correcto, porque ahora lo sientes, y esa certeza silenciosa es lo que Abdullah llamaba el estado de lo ya realizado, una forma de habitar el presente que no depende de las circunstancias, sino de la versión de ti mismo que eliges sostener, y cuando entras en ese estado, incluso sin proponértelo, tu percepción cambia, y cambia también la forma en que te relacionas con tu deseo, porque deja de ser algo que buscas alcanzar y se vuelve algo que estás permitiendo que emerja. Lo notas en la manera en que piensas, en las palabras que eliges, en los gestos que haces, en las reacciones que antes eran impulsivas y ahora son calmadas, como si una vieja tensión se estuviera disolviendo, y la distancia que antes parecía enorme ahora se siente ligera, casi inexistente. Ya no aparece ese peso en el pecho cuando piensas en lo que deseas, al contrario, aparece ligereza, aparece una claridad nueva, como si una puerta interior se hubiera abierto por fin. Esa apertura no es un acto mágico, es el resultado de un alineamiento que has construido poco a poco, muchas veces sin darte cuenta, del mismo modo en que no sabes el momento exacto en el que el cielo cambia de color durante el atardecer, pero puedes ver que la luz se transforma, y así se transforma tu estado cuando tu deseo se acerca. Abdullah enseñaba que el deseo llega cuando existe un espacio emocional preparado para recibirlo, y ese espacio no está hecho de entusiasmo exagerado ni de ansiedad disfrazada de esperanza, sino de naturalidad, y la naturalidad es la prueba más fuerte de que tu deseo está cerca, porque nada que esté cerca requiere esfuerzo. No necesitas forzar el aire para respirar, no necesitas empujar el sol para que se eleve, no necesitas convencer al mar de tocar la orilla, y de la misma manera no necesitas forzar un deseo para que se manifieste, solo necesitas convertirte en el estado en el que su presencia resulta posible. Cuando esto ocurre, incluso tu forma de caminar cambia, no porque decidas cambiarla, sino porque el cuerpo responde al estado interno. Comienzas a reaccionar con más calma ante lo que antes te agitaba. Notas que ya no buscas confirmación en la voz de los demás. Descubres que ya no necesitas señales inmediatas para creer. Y esta transformación profunda indica que tu identidad está alineándose con lo que pediste. La identidad es lo que guía toda manifestación. No recibes lo que deseas, recibes lo que eres capaz de sostener sin miedo, recibes lo que tu mente reconoce como familiar, recibes lo que tu energía considera natural, y cuando comienzas a sentir que tu deseo ya no es algo lejano, sino algo que encaja con naturalidad en tu vida, la realidad responde, y es como si hubieses alcanzado la versión interna que corresponde exactamente a lo que deseas vivir.
Y cuando esa versión se estabiliza, tu deseo deja de caminar hacia ti y empieza a correr. Cuando esta naturalidad se vuelve parte de tu día, empiezas a ver señales que antes ignorabas, detalles pequeños que parecen casuales pero que, cuando los observas con atención, muestran una coherencia sorprendente, como si la vida te hablara a través de gestos silenciosos. Abdullah decía que el deseo, antes de ser visible, se vuelve reconocible, y ese reconocimiento nace siempre dentro de ti antes de mostrarse afuera. Por eso empiezas a cambiar sin saber por qué, por eso te sientes más ligero, aunque nada externo haya cambiado, por eso tus pensamientos se vuelven más calmos, más seguros, como si una parte profunda de ti ya supiera que lo que pediste está llegando. Esa es la verdadera cercanía del deseo, una cercanía que no puedes medir con los ojos, pero que puedes sentir como una vibración suave que atraviesa tus pensamientos. Es como caminar hacia un lugar desconocido, y aún así, reconocer el olor del aire, el ritmo de tus pasos, la dirección del viento. No sabes exactamente dónde estás, pero sabes que vas en la dirección correcta. La mente quiere entenderlo todo, pero el cuerpo muchas veces lo sabe antes. Y cuando el cuerpo comienza a relajarse, cuando tu respiración se hace más lenta, cuando la tensión desaparece sin razón aparente, es un signo claro de que algo se está alineando dentro de ti. Abdullah explicaba que el deseo no se muestra como un rayo que parte el cielo, sino como una claridad que crece poco a poco, como la luz de un amanecer que se expande gradualmente hasta volverse imposible de ignorar, y sientes esa claridad en los pensamientos más simples. Sientes que ya no necesitas tener todas las respuestas ahora. Sientes que la prisa se disuelve, y que puedes permitirte esperar sin ansiedad, porque la espera ya no está vacía, está llena de certeza. Es como sentarte en un banco sabiendo que la persona que esperas llegará. No necesitas levantarte, no necesitas mirar el reloj, no necesitas dudar, basta con estar presente, y esa presencia, estable y calmada, es uno de los signos más claros de que tu deseo está muy cerca. Cuando vives en ese estado, la vida comienza a moverse a través de ti en lugar de moverse alrededor de ti. Ya no te sientes un observador impotente, te sientes parte del flujo, como si hubieras entrado en el ritmo natural de las cosas. Ya no existe separación entre tú y lo que quieres. Hay continuidad, hay diálogo, hay armonía, y esa armonía se refleja en pequeñas sincronicidades que empiezan a aparecer. Una frase escuchada por casualidad que responde una pregunta que no habías formulado. Un encuentro inesperado que te ofrece una información útil, una intuición repentina que llega en el momento exacto, un comentario sencillo que te muestra una posibilidad que antes no veías. Y nada de eso ocurre por casualidad. Son señales de que tu mundo interno y el mundo externo están empezando a hablar el mismo idioma. Abdullah enseñaba que cuando estás en el estado adecuado, la vida se vuelve menos ruidosa y más precisa. No te atropella, te acompaña, no te empuja, te guía, no te confunde, te aclara. Y todo esto sucede antes de que el deseo se manifieste de forma visible. Igual que sientes la vibración de un mensaje antes de mirar el teléfono, todavía no has visto nada, pero ya sabes que está ahí. Así funciona la energía del deseo cuando se acerca. No se revela primero en la forma, se revela primero en la sensación, y cuando esa sensación se vuelve estable, cuando ya forma parte de ti, la realidad no puede hacer otra cosa que confirmarla. No es un premio, no es suerte, es coherencia, y la coherencia es la clave de todo. Cuando lo que sientes, lo que piensas y lo que deseas avanzan en la misma dirección, el mundo te sigue, y en ese momento lo que quieres ya no necesita superar obstáculos, solo necesita encontrar la puerta abierta. Y cuando tu estado está abierto, cuando tu corazón ya no está contraído, cuando tu mente ya no está en guerra, esa puerta permanece lista para que lo que pediste entre. La puerta permanece abierta sin esfuerzo. El deseo entra porque hay espacio, entra porque hay apertura, entra porque por fin perteneces a la misma frecuencia. Y esta es la cercanía que Abdullah quería que entendieras. No una distancia que se mide en tiempo, sino una distancia que se mide en identidad. Y cuando la identidad se alinea, la distancia desaparece. Y cuando comprendes que la distancia no es un camino que debes recorrer,
sino un estado que necesitas transformar, todo empieza a sentirse más sencillo, porque dejas de esperar señales externas para sentirte preparado, y comienzas a percibir la preparación como algo que crece dentro de ti, como un terreno que se vuelve fértil cuando dejas de pisarlo con pensamientos pesados. Y Abdullah decía que la realidad no te entrega lo que pides cuando estás impaciente, sino cuando estás disponible, y la disponibilidad no nace del control, nace de la confianza, no una confianza teórica ni obligada, sino una confianza que se vuelve natural, que se forma poco a poco, como una piedra suavizada por el agua sin esfuerzo y sin prisa, y esta confianza interior te hace caminar con otro ritmo, no porque estés corriendo hacia algo, sino porque sientes que algo está corriendo hacia ti, y esta sensación, cuando crece, se vuelve casi imposible de ignorar. Es como entrar en una habitación donde el aire tiene un aroma familiar que no sabes explicar, pero reconoces como tuyo, y lo mismo ocurre cuando el deseo se acerca. Reconoces su presencia antes de verla. Es un reconocimiento sutil, una calma que te habita, un silencio que no pesa, una apertura mental que te hace ver el mundo con un poco más de luz. Empiezas a ver posibilidades donde antes solo veías límites. Comienzas a interpretar los retrasos como protección y no como fallos. Empiezas a sentir que la vida no está en tu contra, sino preparando el terreno para que lo que has pedido llegue en la forma adecuada. Y Abdullah repetía que el deseo es inteligente, que conoce el camino, el momento y el modo, y no necesitas enseñarle nada, solo evitar estorbarlo con estados que contradicen su dirección, y cuando dejas de resistirte incluso tus pensamientos se vuelven más fluidos, y ya no piensas continuamente en lo que falta, piensas en lo que está madurando. Ya no imaginas escenarios de ausencia, imaginas escenarios de presencia. Ya no te preguntas si sucederá, sino cómo te sentirás cuando suceda, y ese cómo te sentirás es la señal más poderosa que puedes enviar al universo, porque la realidad siempre responde a las sensaciones, no a las palabras. Una persona puede decir, quiero esto 1000 veces, pero si por dentro siente no es posible, la realidad responde a ese mensaje interno. Y cuando una persona dice poco pero dentro siente, es natural para mí recibir esto, la realidad responde a esa naturalidad, y la naturalidad es más fuerte que cualquier técnica, porque no contiene tensión, y el deseo no puede acercarse donde hay tensión. La tensión es una puerta cerrada. La naturalidad es una puerta abierta, y cuando la puerta está abierta no hace falta tocar, hace falta entrar. Y eso es lo que hace el deseo cuando te alineas. Entra en tu vida por caminos que no habías imaginado. No siempre aparece con la forma exacta que pensabas, pero aparece en la forma que mejor combina con lo que te has convertido. Y Abdullah enseñaba que la vida no te da lo que quieres, sino lo que puedes sostener sin miedo. Por eso cuando el deseo está cerca, empiezas a sentirte más estable, más maduro, más capaz de sostener lo que has pedido. Ya no sientes esa agitación que antes te hacía dudar, sientes una calma que te permite decir sí, puedo recibir esto sin perderme, y esta es la madurez del estado. Es como un fruto que cae del árbol en el momento justo. Antes de ese momento lo puedes jalar pero caerá verde, después de ese momento cae solo. Así es el deseo, cae en tu vida cuando estás listo, y no cuando tienes prisa. Y cuando estás listo el deseo no se demora. Empieza a mostrarse, con señales más claras, las sincronicidades aumentan, las conversaciones parecen llevarte siempre al mismo punto, las ideas llegan con una precisión nueva, las oportunidades que antes no veías se vuelven visibles, es como si un velo hubiera sido levantado, y ese velo no estaba en el mundo sino en tu percepción, y cuando ese velo cae la realidad simplemente te dice, aquí está, lo estabas esperando. Ahora estás preparado, y en ese instante la distancia se disuelve. Ya no existe un algún día, existe una hora. Ya no existe un ojalá, existe un reconozco. Ya no existe un quisiera, existe estoy viviendo la versión de mí que puede recibir esto. Y esa versión no está lejos, está aquí, está emergiendo, y cuando emerge por completo el deseo, deja de esperar y se vuelve inevitable.
Y cuando llegas a esta parte del camino interior, te das cuenta de que el deseo ya no es una imagen lejana que miras con nostalgia, sino una presencia real que respira cerca de ti, como si hubiera esperado todo este tiempo a que te convirtieras en el lugar adecuado para manifestarse. Y Abdullah enseñaba que el deseo no entra en la vida de alguien para llenar un vacío, sino para completar un alineamiento. Y cuando ese alineamiento ocurre, todo lo que antes parecía complicado se vuelve sencillo, casi inevitable. Es como si la vida dejara por fin de tenerte en suspenso y te entregara lo que siempre perteneció a tu historia interior. Y en este estado final, ya no te sientes en búsqueda, te sientes en llegada. Ya no experimentas esa inquietud que te llevaba a querer controlar cada cosa. Al contrario, sientes una calma que sabe a respuesta y no a pregunta. Una calma que no nace de esperar sino de la certeza. La misma certeza de quien sabe que lo que deseó durante tanto tiempo está ya a unos pasos de tomar forma. Y hasta tu mirada cambia porque ya no observas la realidad buscando señales. La observas reconociendo los movimientos que ya están sucediendo. Cada detalle del día parece conectarse, como piezas de un rompecabezas que por fin empiezan a unirse por sí solas. Una frase, una intuición, un encuentro, una decisión simple, todo forma parte del mismo flujo, y ya no necesitas forzar nada, solo seguir, y este seguir no es pasivo, es un movimiento natural, como el agua que avanza hacia el mar sin necesidad de saber el camino, porque su camino forma parte de su propia esencia, y del mismo modo cuando estás en el estado que Abdullah llamaba el estado de lo ya realizado, tu vida fluye con un ritmo nuevo, donde no queda espacio para la lucha interna. Sientes que lo que quieres ya no se te escapa, no porque lo estés reteniendo, sino porque por fin vibra a tu misma frecuencia. Es como dos líneas paralelas que siempre parecían separadas, y de pronto empiezan a acercarse hasta que un día se tocan, y cuando se tocan ya no se separan, y el deseo entra en tu vida de una forma tan natural que te preguntas cómo pudiste pensar que estaba lejos. Descubres que la distancia era una ilusión creada por tu antiguo estado, y cuando ese estado cambia, la distancia desaparece junto con todas las historias que repetía tu mente, y ya no sientes la presión del tiempo, ni el miedo a la falta, ni la necesidad de correr, solo sientes que estás listo, y esta preparación no es una emoción pasajera, es una identidad nueva, firme, tranquila, que reconoce que merece lo que está llegando. Y Abdullah decía que cuando el deseo está realmente cerca, el corazón lo percibe antes que la mente, lo siente en la misma vibración con la que reconoces a alguien querido solo por el sonido de sus pasos, y así cuando el deseo llega, no es una sorpresa, es un regreso, es como si algo que había estado suspendido encontrara por fin su lugar, y no lo celebras con euforia, lo celebras con reconocimiento, con gratitud, con la comprensión de que todo lo que viviste tenía un propósito preciso. Cada pausa, cada duda, cada resistencia te preparó para sostener lo que estabas pidiendo, y ahora que el deseo está aquí, ya no. Sientes aquel miedo antiguo de perderlo, porque lo que llega en un estado de alineamiento no se pierde, permanece, crece, se integra y se vuelve parte de ti. Y en este final te das cuenta de que Abdullah siempre tuvo razón. Estabas mucho más cerca de tu deseo de lo que imaginabas. Y ahora que lo vives, todo aquello que antes parecía distante, se ha convertido en tu nueva normalidad. Y esta normalidad es el verdadero milagro, el que nace no de la fuerza, sino del alineamiento.